Martes de la sexta semana del tiempo ordinario. Conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos del 14 al 21. En aquel tiempo a los discípulos se les olvidó llevar pan, y no tenían más que un pan en la barca. Jesús les recomendó: tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la levadura de Herodes. Ellos comentaban: lo dice porque no tenemos pan. Dándose cuenta, les dijo Jesús: ¿por qué comentan que no tienen pan? ¿No acaban de entender? ¿Tan torpes son? ¿Para qué les sirven los ojos si no ven y los oídos si no oyen? A ver, ¿cuántos cestos de sobras recogieron cuando repartí 5 panes entre 5,000? ¿Se acuerdan? Ellos contestaron: 12. ¿Y cuántas canastas de sobras recogieron cuando repartí 7 entre 4,000? Le respondieron: 7. Él les dijo: ¿y no acaban de entender? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Marcos nos sigue presentando a nuestro Señor Jesucristo en acción. Dice San Marcos que a los discípulos se les olvidó llevar pan. No podemos olvidarnos de llevar siempre con nosotros el pan de la Eucaristía. Jesucristo es ese pan. Y sigue diciendo San Marcos que no tenían más que un pan en la barca. Ese pan, podemos considerarlo ahora nosotros, es Cristo. Él mismo ha querido quedarse bajo esa apariencia de pan en el sacramento de la Eucaristía. Bajo esa apariencia, bajo la apariencia de pan. Hay que llevarlo siempre en esa barca que es nuestra vida, que es nuestra persona, nuestra alma, nuestro corazón. Además, Él, Cristo, es ese pan que está en esa barca también, en esa gran barca que es la Iglesia. Y aunque a lo largo de su historia, la Iglesia hasta ahora ha tenido que atravesar un mar tempestuoso, movido por grandes olas, ha tenido que surcar tormentas y, sin embargo, no se ha hundido, porque lleva a Cristo, porque lleva al pan de la vida, el pan bajado del cielo, el pan que quien lo come vivirá para siempre, porque el pan que yo le daré es mi vida para la vida del mundo, como dijo nuestro Señor. Y después nuestro Señor, nos sigue contando San Marcos, les advierte a los apóstoles: tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la levadura de Herodes. ¿A qué se refiere nuestro Señor con esa levadura de los fariseos y de Herodes? En otros lugares de los evangelios, en otros momentos, la imagen de la levadura es utilizada incluso por nuestro mismo Señor Jesucristo, pero para señalar la fuerza de su doctrina, para señalar los comienzos del reino de Dios. El reino de Dios es como una mujer que amasa una cierta cantidad de harina y le echa un poco de levadura. Pero en este caso no está hablando de esa manera nuestro Señor, porque aquí, cuando Jesucristo habla de la levadura de los fariseos y de la Herodes, y que hay que tener cuidado con esa levadura, aquí esa levadura simboliza las malas disposiciones de los fariseos, que no creían en Jesucristo,
y que le piden una señal, ¿no? Queremos que nos des una señal del cielo, y le piden una señal para tentarle. Y además, en este caso, la levadura de Herodes está simbolizando la vida doble, la doblez, la falsedad de Herodes, que no entendía quién era Jesucristo. Creía que era Juan Bautista a quien él había mandado matar, ¿no? Pero de esto también podemos sacar algunas conclusiones para ahora. También ahora siguen habiendo fariseos y Herodes que no aceptan a Jesucristo y que tratan de confundir con ideas falsas, con doctrinas falsas, con ideologías de muerte, como la ideología de género, promoviendo asesinatos a través de la legalización del aborto, de la eutanasia, de la eugenesia, etc. Algún día tendrán que dar cuenta a Dios de tanta maldad, de tanta desorientación doctrinal, de ideas. Y aquí pues entran muchas personas o grupos, médicos, enfermeras, congresistas, ministros, empresas transnacionales, por la gran cantidad de dinero que se mueve detrás de estas acciones y de estas legalizaciones. Medios de red social, televisión, radios, emisoras, periodistas, locutores, que a veces con algunas palabras, con algunas indicaciones, hacen mucho mal y orientan muy mal a las personas. También estos son los fariseos y los Herodes modernos. También los hay. Y después nos sigue contando San Marcos que nuestro Señor les va a preguntar: ¿por qué comentan que no tienen pan? ¿No acaban de entender? Es decir, es como si nuestro Señor Jesucristo les estuviese diciendo: ¿pero no se dan cuenta que yo estoy con ustedes? ¿No se dan cuenta que conmigo lo pueden todo y que sin mí no pueden hacer nada? Como efectivamente en otra ocasión nuestro Señor va a decir eso: sin mí no podéis hacer nada. Que si no recogemos con Él, desparramamos. Que si no estamos con Él, estamos contra Él. ¿Por qué comentan que no tienen pan? Esto nos invita a seguir poniendo nuestra fe, nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. Hay que llevarlo siempre con nosotros porque Él es el pan de la vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.